El 28 de marzo de 1871, después de celebrarse elecciones libres, se instala legalmente la Comuna de París, teniendo como sede el Hôtel de Ville, donde ondeaba la bandera roja. Sus delegados fueron elegidos en comicios libres, en su mayoría obreros y representantes de los barrios pobres, que estaban sujetos a revocación por parte del pueblo y tenían el mismo sueldo de un obrero medio. El primer decreto de la Comuna de París fue suprimir el ejército burgués para reemplazarlo por el pueblo en armas. Se respetó la propiedad privada, expropiándose solamente las industrias de los burgueses que huyeron y pasándolas a los cooperativistas obreros. A pesar del cerco militar de la burguesía francesa y del ejército prusiano, la Comuna comenzó a invertir rápidamente en la ejecución de trabajos públicos con la creación de correos y de un sistema sanitario para todo el pueblo. La educación pasó a ser laica, gratuita y obligatoria. Se crearon guarderías para cuidar a los hijos de los trabajadores. Por primera vez había libertad de prensa, reunión y asociación. La mayoría de la población de París se implicó activamente en los asuntos públicos a nivel distrital y como ciudad, cumpliendo las mujeres un papel activo en todas las esferas. Claramente, la existencia de la Comuna, el peligro de su ejemplo para los obreros y oprimidos de otros países y el miedo a que el fenómeno revolucionario contagiara al resto de Europa, encolerizaron a la burguesía y a la aristocracia de la época. Bismarck le devuelve a Adolphe Thiers, quien había sido la cabeza del gobierno nacional francés y negociador de los detalles de la paz con Prusia, todas las tropas que todavía mantenía retenidas para la eliminación de los comuneros. Sin embargo, las milicias populares y obreras permanecieron alertas, listas para resistir cualquier intento de los prusianos por recuperar la ciudad. El plan de la burguesía fue el de arrasar a París y que no quedase ningún vestigio de las hazañas de los comuneros. La defensa de los comuneros se organizó en barricadas formadas tanto por hombres como por mujeres. La lucha fue desigual ante el poderío militar del ejército. Sin embargo, los comuneros lucharon hasta la muerte. Construyeron más de 600 barricadas, defendiendo con sus vidas la libertad y la justicia adquirida. El 28 de mayo la Comuna cae ante las fuerzas reaccionarias, convirtiéndose la victoria de la burguesía en Versalles en un baño de sangre que arrojó 30.000 víctimas. El nombre de Louis Michel está grabado con fuego en las luchas sociales del siglo XIX y en la historia de la liberación femenina. Louis Michel participó en la Comuna de París como revolucionaria, anarquista, miliciana de la Guardia Nacional y combatiente en las barricadas. Juzgada por la burguesía y deportada a la isla Nueva Caledonia, en el Pacífico, será inspiradora del movimiento de liberación de los aborígenes kanacas, movimiento que la considera una precursora y la tiene como bandera en su lucha contra el colonialismo francés que aún hoy domina la isla. En sus últimos años promovió la independencia de Argelia y de otras colonias francesas en el mundo. Louis nació en 1830 en un pueblito del Alto Marne, cerca de las Ardenas, y desde muy temprano se sintió indignada por toda forma de crueldad e injusticia. Desde una edad muy temprana, sus abuelos la animaron a leer y hacer preguntas. Deseaba ser escritora y durante toda su vida escribió poemas, ensayos, obras de teatro y cuentos. Comenzó a escribirse con el entonces ya famoso Víctor Hugo y entre ellos estableció una amistad que durará toda la vida. Se interesó en la educación siempre y fue maestra del pueblo hasta que una pequeña herencia familiar le permitió marcharse a París y abrir su pequeña escuela primaria. En la capital, sus lecturas y nuevas amistades la hicieron libre pensadora, anarquista, feminista y activista de izquierda. Ingresó en la Unión de Poetas y compartió con intelectuales como Víctor Hugo, el poeta Paul Verlaine y otros artistas. Conoció también a revolucionarios que desempeñarían un papel clave en la Comuna de París, como Théophile Ferré, a quien amó, pero quien fue ejecutado en noviembre de 71 después de la caída de la Comuna. Y es en París donde la sorprende la guerra franco-prusiana de 1870. Derrotados los franceses y prisionero su emperador Napoleón III, la capital es rodeada por los alemanes y la presión popular lleva al fin del imperio y la proclamación de la República. Corre el año 1871 y el pueblo de París se niega a ser desarmado y muy particularmente a que el ejército regular le quite sus cañones comprados por suscripción popular.
Los militares intentan retirar los cañones de los barrios durante la madrugada, pero las mujeres que hacen cola para comprar pan se lo impiden. Un oficial ordena disparar contra las mujeres, pero sus soldados se niegan y lo matan. La agitación es general y se proclama el gobierno autónomo de la comuna, el municipio de París. Es mayo, tiempo de las cerezas y los enamorados, y ante la revolución, el gobierno burgués se retira a Versalles, desde donde hará la guerra al pueblo. La Comuna de París celebra elecciones municipales y gana la lista o plancha socialista con el eslogan "la única lista que no tiene abogados". Las medidas del nuevo gobierno responden a las demandas y esperanzas del pueblo. Se innova en materia de salud, educación, trabajo. Es, diría Marx, la dictadura del proletariado. Louis Michel es presidenta del Comité de Vigilancia Femenino. La burguesía desde Versalles ataca a París con el ejército regular. La comuna se defiende con el pueblo organizado en milicias dentro de la llamada Guardia Nacional, en la cual se alistan 384.000 hombres en 234 batallones por barriadas y un batallón femenino al mando de la coronela Adelaida Valentín. Louis Michel organiza a las mujeres en los servicios de enfermería, incluyendo a las prostitutas, y haciendo callar a los hombres que dicen que ellas no tienen manos puras. Les responde: ¿quién más que estas mujeres, las víctimas más lastimosas del viejo régimen, tiene derecho de dar su vida por el nuevo? Comienza la guerra civil. Los comuneros defienden París manzana por manzana, calle por calle, barricada tras barricada. Las mujeres incendian lo que ya no puede ser defendido. Son las famosas petroleras, les pétroleuses, y la burguesía acusará a Louis Michel de ser su jefe. Entre las últimas barricadas hay una de 120 mujeres que van retrocediendo sin dejar de combatir hasta que las matan a todas. Los últimos comuneros se defienden tras las lápidas del cementerio Père Lachaise. Finalmente, el orden reina en París. 35.000 muertos y 40.000 prisioneros, entre quienes marcha Louis Michel con su ahora famosa bufanda roja. Piden para ella la pena de muerte, pero cartas de artistas e intelectuales hacen que solo la condenen a ser deportada por 10 años a Nueva Caledonia, una isla en medio del Océano Pacífico. En su lejano paraíso infernal, Louis Michel se interesa en la cultura nativa de los canacas, aprende su lengua y da clase a sus hijos. En el 1878 apoyó su rebelión. Cuando finalmente pudo volver a Francia, al despedirse, les regala la mitad de su bufanda, que pasará a ser símbolo de su lucha, que aún dura. En efecto, los franceses siguen dominando y reprimiendo a los canacas de Nueva Caledonia y matando a sus líderes. Y los canacas siguen recordando y amando a Louis Michel. De regreso a Francia, la revolucionaria no perderá su radicalismo. En las últimas décadas del siglo XIX y hasta su muerte en 1905, seguirá peleando. En 1883 la acusan de promover saqueos de panaderías con los desempleados y la condenan a 6 años de cárcel. En la cárcel defiende y organiza a las prostitutas. Sale a los 3 años. En el 89, cuando da un discurso en el Havre, sufre un atentado de un derechista monárquico que le pega 2 tiros en la cabeza. Ella sobrevive y se niega a declarar contra el agresor ante la justicia burguesa. Seguirán las giras y los discursos, los arrestos y las prisiones, los escritos, hasta su muerte en 1905 en Marsella. Hoy hay estaciones de metro y de tren, parques y plazas, calles y espacios culturales que llevan el nombre de Louis Michel. La rebelde, la incendiaria, la libertaria, pero sobre todo la mujer que mostró lo que puede hacer una mujer ahí donde muchos hombres no se atreven.